Hola, mi compañera Sofía y yo vamos a explicarles los capítulos 6 y 7 del libro del Derecho de los Jueces de Diego Eduardo López. Este libro nos ayuda a entender algo muy importante, y es que el derecho no se queda solo en lo que dicen las leyes, sino también en lo que dicen los jueces todos los días en sus sentencias. Muchas veces uno piensa que los jueces solo aplican lo que está escrito, pero la realidad es que sus decisiones van creando reglas nuevas que después se vuelven obligatorias para otros casos. En este video primero voy a explicar el capítulo 6, que trata cómo analizar una sentencia correctamente, y luego mi compañera Sofía explicará el capítulo 7, que habla del papel tan importante que cumplen los jueces dentro del derecho. Contexto del libro. Este libro está pensado especialmente para entender cómo funciona la jurisprudencia en países como Colombia, donde las altas cortes, sobre todo la Corte Constitucional, tienen un papel muy fuerte en la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, gracias a las decisiones de la Corte, hoy se protegen derechos en temas como salud, mínimo vital, pensiones, educación y entre muchas otras. Entonces este libro nos enseña a leer esas sentencias no solo como decisiones de un caso, sino como reglas que pueden afectar a muchas personas. ¿Qué es el análisis estático del precedente? Ahora entrando pues en el capítulo 6, el autor habla del análisis estático del precedente judicial. Cuando escuchamos la palabra precedente, pues puede sonar un poco complicado, pero en realidad se refiere a las decisiones que ya han tomado los jueces y que sirven como guía para resolver casos similares en el futuro. El análisis estático significa que tomamos una sola sentencia y la estudiamos con calma por dentro para entender qué fue lo que decidió el juez, cómo llegó a esa decisión y qué parte de esa decisión es la que deben seguir otros jueces. Esto es muy importante porque muchas veces uno lee una sentencia completa, pero no todo lo que dice el juez tiene la misma importancia. Mm, bueno, las partes de sentencia, la primera parte de la sentencia son los hechos del caso. Aquí el juez cuenta lo que pasó, quiénes son las personas, cuál fue el problema que se presentó, pero no todos los hechos son igual de importantes. El análisis estático nos ayuda a reconocer cuáles hechos sí influyen en la decisión y cuáles son solo información adicional. Después vienen los problemas jurídicos. Estas son las preguntas que el juez debe responder. Por ejemplo, ¿se le vulneró el derecho a esta persona? Si procedió una tutela en este caso, la entidad actuó bien o mal. Luego encontraremos la parte más importante de toda la sentencia, que es la regla que usa el juez, o bueno, la norma que usa el juez para decidir, es decir, la razón por la cual el juez dice sí o dice no. Esa parte es la que se convierte en precedente y es la que otros jueces deben aplicar cuando se encuentren con un caso parecido. También existen otras partes que no son obligatorias, como explicaciones adicionales, como ejemplos, opiniones o comentarios sobre la sociedad. Esas partes ayudan a entender la decisión, pero no crean una regla que tenga que aplicarse en estos casos o en todos los casos. Mm, Voy a dar como un ejemplo, y para entenderlo mejor, pensemos en un caso de salud. Supongamos que una persona interpone una tutela porque su EPS no le quiere entregar un medicamento que necesita con urgencia. La corte estudia el caso, mira los hechos, revisa la situación de la persona y finalmente decide que cuando un medicamento es necesario para proteger la vida o la salud, debe entregarse, así no esté pues en el plan de beneficios. Esta regla que dice que la vida y la salud están por encima de un trámite administrativo es lo que se vuelve precedente. Pero si en esa misma sentencia la Corte habla sobre cómo debería mejorarse el sistema de salud o sobre la situación del país, pues esos comentarios no son obligatorios. Entonces, el análisis estático nos permite no confundir lo que es una regla que se debe cumplir con lo que son simplemente opiniones del juez. Para concluir,
Podemos decir que el derecho también se construye desde los juzgados, porque no solamente dependen del Congreso, sino también de lo que deciden los jueces. Es muy importante aprender a leer bien las sentencias desde la universidad para no quedarnos solo con lo que dice un artículo, sino también entender cómo se aplica en la realidad. Podemos decir que en el capítulo 6 nos enseña a leer una sentencia con cuidado, identificar qué parte de la decisión es realmente obligatoria. Bueno, continuando con lo que dice mi compañera Laura, la teoría del derecho judicial, en el capítulo 7 del libro, el autor explica que los jueces no solo aplican las leyes, sino que también ayudan a crear el derecho a través de sus decisiones. Esto significa que cuando un juez decide un caso importante, no solo está resolviendo un problema entre dos personas, sino que también puede estar creando una regla que después servirá para resolver muchos casos parecidos. Esto se ve mucho en Colombia con la Corte Constitucional, porque sus sentencias influyen en todo el país. Por ejemplo, muchas reglas hoy se aplican en temas de tutela, salud o protección de derechos. Nacieron de decisiones judiciales. El derecho no es solo leer el código. El autor también nos explica que el derecho no se puede aplicar como si fuera una fórmula matemática solo leyendo artículos del código, sino que los jueces deben tener en cuenta la realidad de las personas, sus problemas, necesidades y deben buscar que la decisión sea justa. Esto quiere decir que el juez no es una persona que simplemente repite la ley, sino que interpreta la ley y la usa para proteger los derechos de las personas. El impacto social de la jurisprudencia. Las decisiones de los jueces también tienen un impacto muy grande en la sociedad. Por ejemplo, gracias a la jurisprudencia hoy se protege mejor el derecho a la salud, al mínimo vital, a la integridad, a la educación y muchos otros derechos. Muchas personas no logran solucionar sus problemas solo por medio de la ley, sino gracias a las decisiones judiciales que se han ido cambiando la forma en la que se entienden. Como reflexión personal, este tema me pareció muy interesante porque uno se da cuenta que los jueces influyen mucho en la vida de las personas. Una sola sentencia puede ayudar a miles de personas que están pasando por una situación parecida y pues eso demuestra que la jurisprudencia no solo es teoría, sino que tiene efectos reales. Y para concretar, el capítulo 7 nos muestra que los jueces tienen un papel muy importante en la creación del derecho y en la protección de los derechos de las personas. Este libro nos ayuda a entender que el derecho no solo está en los códigos, sino también en la toma de decisiones que todos los días toman los jueces. Muchas gracias.